El jueves 3 de mayo el gobierno hizo un anuncio de cambios para las salacunas, ampliar la cobertura, cambiar la cobertura del seguro de desempleo para poder de esta manera financiar esto. Y se hicieron algunas propuestas, por ejemplo, que ya no va a ser necesario o no sería necesario que haya 20 mujeres en una empresa para que puedan tener este beneficio. Para hablar de esta iniciativa que está planteando el Ejecutivo, ver cuáles son los pros y los contras, y también alguien que tiene un planteamiento diferente es la economista de Libertad de Desarrollo, Cecilia Cifuentes. Cecilia, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes por la participación. Sabemos que ustedes tienen una visión diferente de la que está planteando el gobierno con esta propuesta de, en el fondo, universalizar de cierta manera esto de la salacuna para evitar la discriminación, porque sucede muchas veces que al haber un mínimo de 20 mujeres, hay muchas empresas que tienen 19 mujeres y si no se abusa, por ejemplo, del multi-root. ¿Qué les parece esta medida que en el fondo busca equilibrar la cancha y que todos puedan tener acceso? Mira, efectivamente esta es una situación que es muy negativa para la realidad laboral de las mujeres en Chile. En Chile tenemos una muy baja participación laboral. La participación laboral de la mujer es vista como un camino de desarrollo muy válido por todos los sectores y en ese sentido este artículo 203 del Código del Trabajo está claramente siendo negativo y hay consenso general de que hay que modificarlo. Nosotros habíamos hecho una propuesta, un planteamiento en marzo. El gobierno ha recogido el tema en una forma un poco distinta. Nosotros consideramos que en general lo que se plantea es claramente mejor a lo que hay, pero tiene algunos inconvenientes que difiere un poco de lo que nosotros habíamos planteado. Va en la línea sí de alguna forma suprimir este artículo 203, no relacionar el derecho a salacuna con la cantidad de mujeres que hay en la empresa, establecer otra forma de financiamiento que sea más pareja. Y en ese sentido tiene algunos aspectos destacables, pero tiene otros que nosotros no compartimos. Por ejemplo, uno primero es cómo se financia. Bueno, es bueno que se plantee una forma de financiamiento y en este sentido se están utilizando recursos del seguro cesantía que hasta ahora ha probado tener un financiamiento más allá de lo necesario. Ahí hay algunos inconvenientes. Primero, porque el gobierno además está planteando mejorar los beneficios que da este seguro. Entonces podría haber un problema de insuficiencia de recursos. Y el otro punto que nosotros planteamos es que si se van a utilizar recursos de ese seguro, hay otra vía mucho mejor para utilizarlos, que es modificar el sistema de indemnizaciones por años de servicio. ¿Ya? Bueno, pero son todas grandes peleas políticas, más que nada. Pero en este tema de las indemnizaciones por años de servicio también hay un amplio consenso técnico de los problemas que tiene. Entonces, también se ha planteado perfeccionar este mecanismo de seguro, pero en la línea de ir hacia cambiar el sistema de indemnizaciones por años de servicio hacia un sistema de indemnizaciones todo evento y fundir dos sistemas que están paralelos ahora y que en conjunto significan una enorme cantidad de recursos sin que cumplan bien el objetivo. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos planteado más el financiamiento focalizado de la salacuna por parte del Estado solo para los sectores de bajo ingreso y con financiamiento compartido para los sectores intermedios y sin financiamiento para los sectores de alto ingreso, que se hagan ellos responsables de la salacuna, porque lo que tú tienes en este esquema de fondo solidario que planteó el gobierno es que finalmente se da que jóvenes que no tienen hijos y que son de bajo ingreso pueden terminar financiando la salacuna de personas de alto ingreso. Entonces, ese subsidio cruzado no nos parece razonable. La idea es utilizar un enfoque un poco más parecido a lo que se está usando para la educación, porque esto está en el sentido de que el Estado financia la educación de los sectores de menores ingresos, hay un mecanismo intermedio para los sectores medios y sin financiamiento estatal para los sectores de altos ingresos. Es un poco ¿Cómo lo que pasa con la educación? Con la educación, efectivamente, como se hace con la educación. Esto es educación temprana al final. Ustedes dentro de las propuestas tienen una propuesta de bonos. De bonos a la cuna. Digámoslo como se llama, es subsidio a la demanda en el fondo. Sí, es subsidio a la demanda. Es un subsidio a la demanda y es de un bono para una salacuna, un jardín infantil, una guardería o guardadoras, como es el modelo europeo, según la propuesta que ustedes están viendo. Sabemos que políticamente el subsidio a la demanda ha sido también
muy rechazado por la actual oposición. Ha pasado que se ha intentado hacer en el caso de la salud con los hospitales públicos y el rechazo es inmediato. En el caso de la educación es de cierta manera, pero también hay un rechazo. Ya con el solo hecho de plantear un bono que inmediatamente pasa a ser un subsidio a la demanda, produce a priori políticamente un rechazo. ¿Cómo ven esta alternativa? ¿Es una alternativa real? A ver, curiosamente estos sistemas de bono operan en países europeos que están a veces bastante más ligados a lo que uno tiene como países más socialdemócratas y el sistema funciona bien. Hay mucha crítica en Chile al tema por la educación, por el tema del subsidio a la educación, pero al final nunca se ha implementado efectivamente como un subsidio a la demanda, porque siempre se le da al colegio directamente y no a los padres. Yo personalmente siempre he pensado que un incentivo a la calidad de la educación sería traspasarle directamente esto a los padres, para que los padres se sintieran ellos empoderados, que ellos tienen los recursos y que por lo tanto ellos pueden exigirle calidad a los colegios. Ahora, como el subsidio va directo del Estado al colegio, los padres muchas veces no se dan cuenta que ellos están aportando recursos al sistema y los están aportando. Entonces no se sienten lo suficientemente empoderados a veces como para exigir calidad. Yo creo que al revés, yo me iría, tenemos un subsidio a la demanda, yo lo profundizaría hacia que realmente fuera un subsidio a la demanda y que los padres fueran a los colegios y dijeran, bueno, aquí yo tengo mi recurso, yo tengo un hijo en riesgo, por lo tanto más encima son más recursos, ¿qué me ofrece usted, colegio estatal o privado, para educar a mi hijo en el fondo? Y un esquema equivalente para la sala cuna, con una provisión estatal o privada que compita. Sí, pero ¿hay voluntad política para poder aprobar una cosa así? Bueno, en el planteamiento del gobierno, que no está todavía muy bien explicado ni detallado, iría un poco en la línea de un subsidio a la demanda, porque la provisión estatal de sala cuna es insuficiente, entonces necesariamente requieren a la red privada de salas cuna. Y además que aquí hay un tema que tampoco, no sé cómo lo contempla la propuesta del gobierno porque no está detallado, pero el tema es que ya hay empresas que tienen salas cuna internas, y a mi juicio ese es el mejor mecanismo para la madre y para el hijo. Entonces eso hay que fomentarlo, no hay que eliminarlo, hay que buscar una forma de compatibilizar. A lo mejor que el Estado, o sea, con este mismo esquema de que el Estado financie la sala cuna de las mujeres de bajo ingreso y la empresa vea si se lo da o no a las mujeres de alto ingreso, pero es una excelente alternativa que la sala cuna esté ahí dentro de la empresa. Además que las empresas participando dentro del sistema son unos excelentes mecanismos controladores de calidad. Cuando es la empresa la que intermedia la sala cuna entre el trabajador, la empresa colabora también en el proceso de control de calidad, que es muy relevante. Entonces, en la propuesta que nosotros hemos hecho está la posibilidad de que la empresa provea el servicio, pero que lo financia sea el Estado para los sectores de bajo ingreso. ¿Qué pasa con la cobertura? Porque hasta 2 años. Y después los niños nuevamente vuelven a tener cobertura a los 4, es decir, quedan entre los 2 y los 4 años un poco en el desamparo. Sí, efectivamente ahí hay un sistema, hay una laguna que no se está proveyendo ahí una alternativa para las mujeres. Salen de la sala cuna financiada por el Estado, en muchos casos en un 100%, y se encuentran con que tienen que financiarlo ellas. Bueno, ahí hay un punto bien importante en el tema de la reforma a la educación, que el ministro de Educación ha dicho que quiere focalizar los recursos especialmente en ese segmento de edad que es el más relevante para generar cambios en equidad al final. Y por lo tanto, donde deberían provenir los recursos para financiar esa especie de limbo que tenemos ahora es de la reforma a la educación. La reforma de la educación que va de la mano con una reforma tributaria que fue anunciada también hace pocos días, que ya se despachó al Congreso y ya empiezan las conversaciones, empieza el trabajo de los técnicos y los asesores. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, nosotros no hemos compartido en general el alza del impuesto a las empresas, especialmente por el efecto que eso tiene en los recursos para inversión de la pequeña y mediana empresa. Ese es el punto negativo que hemos visto de esta reforma. Chile no tiene tasas altas de inversión, no tenemos tampoco tasas altas de ahorro, necesitamos el esfuerzo de las empresas en ese tema e indudablemente en eso va a haber un efecto negativo. Ahora, la reforma tributaria en su conjunto tiene aspectos que nosotros valoramos, la rebaja del impuesto a las personas, algunas medidas antielusión que tapan efectivamente algunos agujeros que se están produciendo en la recaudación tributaria, la rebaja de aranceles, la rebaja del impuesto de timbre, y en ese sentido
si ya se va a aprobar esta reforma, nuestro planteamiento va en la línea que se apruebe en su conjunto y no solamente los aspectos que son políticamente como más populares y se dejen de lado otros que parecen importantes en términos de crecimiento, de eficiencia y de desarrollo económico. Por ejemplo, la agilización de las aduanas, lo del software y todas esas cosas que van un poco más al detalle, pero van también un poco son más al detalle, claro, pero están en el centro del aumento de productividad. Claro. Y en ese sentido la reforma tiene algunos componentes que consideramos positivos. ¿Es una reforma o una reformita? No, yo lo veo, yo comparto un poco el criterio de que tiene aspectos de perfeccionamiento del sistema tributario y la recaudación al final de donde viene es principalmente de tratar de perfeccionar los mecanismos de recaudación de tal forma que no se abuse de ciertos incentivos que hay al ahorro y que efectivamente esos incentivos al ahorro que tiene el sistema tributario chileno cumplan el objetivo para el que fueron creados. Bueno, vamos a ver entonces cómo sigue la discusión, porque todos sabemos que entra una cosa al Congreso y después puede salir algo claro, esa es la parte distinto, claro. Que es complicada. Ahora, es muy relevante que el proceso no sea largo, porque tenemos después en septiembre ya se inicia una discusión del presupuesto del próximo año. ¿Y qué presupuesto vamos a discutir si todavía no se sabe qué está pasando con la reforma tributaria? O sea, ahí quedamos con un escenario bastante complejo en términos de finanzas públicas. Bueno, vamos a verlo entonces. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Así dejamos esta entrevista en DFTV y yo los dejo invitados a una próxima.